Gracia y paz, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Estamos en un día más y obviamente no quise pasar el día de hoy, día jueves, y poder compartir con ustedes una reflexión de las Escrituras. Y particularmente este día de hoy, más que hablar de las Escrituras, lo- eh, quiero hablar sobre el pentecostalismo y el movimiento carismático. ¿Mm? Y por lo tanto, quiero que entiendan que las expresiones que voy a emitir en este corto video no vienen de una persona ajena al movimiento pentecostal y carismático. No es mi intención el crear más división de la que ya actualmente existe en el mundo evangélico. Sin embargo, quiero aclarar que lo que voy a compartir con ustedes no es un ataque personal contra ningún líder o iglesia en particular dentro de este movimiento pentecostal o carismático. Fíjense que por casi 20 años milité, trabajé y serví activamente dentro de las filas de varias iglesias pentecostales y carismáticas. A lo largo de todos estos años he cultivado muchas relaciones muy edificantes para mi vida espiritual, dentro y fuera de los círculos pentecostales y carismáticos. Tengo muchos recuerdos bonitos que atesoro dentro de mi corazón y tiempos de coinonía que jamás voy a olvidar. Por lo tanto, la intención de este video es poder despertar la conciencia de muchos líderes y miembros laicos dentro de estos dos movimientos que tanto alcance mundial han obtenido en los últimos 100 años de la historia de la Iglesia. Fíjense que los americanos tienen un refrán al cual llaman el elefante rosado en medio del salón. ¿Qué significa esto? Esta expresión es una que se utiliza para dar a entender que hay un problema bien grande en medio de nosotros, que estamos ignorando o que no hemos visto del todo. Bajo este concepto quiero identificar 4 grandes problemas que yo he podido ver y experimentar dentro de mis 2 décadas dentro del movimiento pentecostal y carismático. El primero de ellos es el excesivo énfasis desmedido de las emociones. Fíjense que uno de los problemas fundamentales que existen en este movimiento es el énfasis desmedido en las emociones y sensaciones, personales o colectivas. Y en muchas ocasiones fui partícipe y testigo ocular de momentos de histeria colectiva, donde en una reunión podían haber 50 personas o más corriendo, brincando y hablando en lengua de una manera totalmente desordenada y antibíblica. En esta ocasión no voy a entrar en debatir posiciones como el continuismo o el cesacionismo de los dones. Sin embargo, una vista por 1 Corintios 14 nos arroja bastante luz y claridad para poder afirmar categóricamente que la mayoría de las prácticas que se dan en muchos de los servicios pentecostales y carismáticos están en total desobediencia al mandato bíblico inspirado por Dios por medio del apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Por lo tanto, de este modo, de este pecado y de este pecado, ¿cierto? En este pecado del movimiento, quiero decir, sus líderes y muchos adeptos tienen que arrepentirse y volver al modelo bíblico sano para que ya no siga siendo el hazme reír y la vergüenza dentro de muchos círculos cristianos. Aunque en teoría los pentecostales y los carismáticos están conscientes de que Dios es un Dios de orden, en la práctica ellos tiran por la ventana esta verdad y principio bíblico, permitiendo todo tipo de desorden bajo el concepto erróneo de y aquí le damos lugar al Espíritu Santo a que haga lo que Él quiera. Esta actitud y comportamiento va totalmente en contra del carácter de Dios y la obra maravillosa del Espíritu Santo. Como segunda cosa que quiero compartir con ustedes es el analfabetismo bíblico que tiene este movimiento. Fíjese que en este punto no quiero ser tan severo como lo fui en el punto anterior, ya que hoy en día existen muchos institutos, seminarios y universidades dentro del movimiento pentecostal y carismático que están trabajando para poder educar mucho mejor a sus líderes y miembros. Pero la mentalidad que permea en la mayoría de las iglesias pentecostales y carismáticas es una actitud de rechazo hacia el conocimiento bíblico y a una hermenéutica y exégesis bíblica sana.
Existe un espíritu de antiintelectualismo inmenso dentro de estos círculos. La mayoría de los líderes en estos movimientos prefieren que sus miembros no estudien y confíen ciegamente en lo que ellos les predican y enseñan, ya que para ellos la mucha letra mata. De esta forma y bajo esta actitud, son millones los creyentes que han caído bajo todo tipo de enseñanzas, manipulaciones y prácticas llenas de errores doctrinales, tales como la confesión positiva, las maldiciones generacionales, la teología de la prosperidad, el apostolado moderno, la siembra y el pacto, encuentros y posencuentros, decretos y declaraciones y un sinnúmero de etcéteras. El alfabetismo bíblico es totalmente contrario a lo que encontramos en las Escrituras en relación a la importancia que los creyentes deben tener en su estudio profundo y sistemático de las Escrituras de manera personal y colectiva. Creo firmemente que el movimiento pentecostal y carismático debe adoptar la actitud de los bereanos que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 17. Lo leo textualmente, lo tengo aquí en pantalla. Hechos 17, versículos 10 y 11. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Qué interesante lo que relata el apóstol, ¿cierto? San Pablo, ahí en el libro de los Hechos. Entonces, la actitud que todo creyente debe tener es un amante de las Escrituras, no alejarse de ese alfabetismo bíblico que este movimiento le es característico. Por lo tanto, cada vez que nosotros nos acercamos a la verdad, nos vamos dando cuenta que este movimiento lamentablemente carece de un sustento teológico que sea cierto, que sea interesante y que le permita al creyente crecer de manera integral en el conocimiento del Señor. Bueno, y un tercer tema, un tercer punto que quiero tocar, o la problemática que yo he visto en los primeros 20 años de mi fe cristiana, y posteriormente, ¿cierto?, abracé otra teología, por decirlo de otra manera, ¿cierto?, abrazo un poquito más la línea reformada. Por lo tanto, otro problema que yo he visto, inclusive hoy día, que me invitan a varias iglesias a dar temas o a predicar, es el liderazgo abusivo y controlador que tienen algunos pastores. El liderazgo en general. Fíjese que en el principio de esta reflexión, acordémonos, expresé que en las 2 décadas que fui parte de este movimiento, tengo muchas anécdotas y recuerdos muy bonitos de mi tiempo y compartí con muchos líderes y hermanos en la fe en estos círculos. Pero, lamentablemente, también fui víctima y testigo ocular de muchos abusos de autoridad y de poder por parte de líderes y pastores. Por lo tanto, estoy convencido que este problema no es uno que solamente ocurre dentro del pentecostalismo y carismatismo. En muchas otras organizaciones y denominaciones existe este problema de abuso de autoridad. Una actitud que predomina en estos dos movimientos es la actitud totalitaria de muchos pastores y líderes que sufren el síndrome el siervo ungido. Fíjese que bajo este concepto, muchos líderes y pastores oprimen a sus miembros a que obedezcan ciegamente las demandas y exigencias que ellos quieren implementar en sus iglesias. Si algún miembro se les acerca para expresarles algún sentimiento de preocupación por alguna práctica o enseñanza, que ésta indudablemente contrae las Escrituras, estos líderes lamentablemente abusivos comienzan una campaña de descrédito y difamación en contra de la persona o personas que se atrevieron a cuestionar al ungido de Dios. Algo similar me ocurrió. Esta actitud es contraria, por lo tanto, lo que nosotros podemos encontrar en las Escrituras. Los pastores están para apacentar y cuidar a las ovejas, no para enseñorearse de ellas y mantenerlas en estado de temor y manipulación. El apóstol Pedro fue muy claro en su primera carta en cuanto a cuál debe ser la actitud de los pastores hacia el rebaño. 1 Pedro capítulo 5, versos 2 y 3, que tengo, cierto, en pantalla. Déjeme. Aquí tengo el texto. Dice, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros,
velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo de rebaño, dice 1 Pedro 5, 2 y 3. Un cuarto tema que quiero compartir con ustedes en esta ya tarde-noche es la predicación antropocéntrica. La predicación antropocéntrica es un elemento que desde que yo entré a una iglesia cristiana hace el año 1995 aproximadamente, inclusive sin saber todo esto, me percaté de que se exaltaba mucho, ¿cierto?, a la persona que estaba predicando y quiero desarrollar un poquito más esta idea. Fíjense que el pastor Sugel Michelin, que muchos de ustedes conocen, dijo en una ocasión: la razón principal por la que la iglesia moderna es una iglesia débil es porque sus púlpitos son débiles, ¿cierto? Interesante frase. Esto es una realidad muy fácil de identificar dentro de los círculos pentecostales y carismáticos. El púlpito pentecostal y carismático ha sufrido muchas metamorfosis desde sus comienzos a principios del siglo XX. En su mayoría, no en todos los casos. La predicación dominical en una iglesia pentecostal y carismática está centrada en el hombre, en su deseo, en sus sueños, metas personales, en su autoestima, sus cosas media extrañas, su extensionismo y que Dios me dijo. El púlpito pentecostal y carismático se ha convertido en la plataforma para un mensaje de autosuperación individual, el cual pone todos sus énfasis en que sus oyentes salgan de sus reuniones con una actitud de positivismo e idealismo personal. Solo basta escuchar sus programas de radio, televisión, prédicas por YouTube y las redes sociales, que abundan, para uno poder darse cuenta que el énfasis no está puesto en que el creyente crezca en su entendimiento acerca de quién es Dios, sus atributos, su carácter y su voluntad. El énfasis no es en la santificación progresiva del creyente en Cristo, sino en que el creyente salga de sus reuniones sintiéndose bien consigo mismo, poderoso y con una actitud de conquistar el mundo, sus deseos y placeres. Esta predicación antropocéntrica ha causado que millones y millones de creyentes a nivel mundial crean que el mensaje del Evangelio se trata acerca de ellos y no de Cristo. Sin embargo, amados hermanos, un examen detenido por el Nuevo Testamento nos muestra claramente que los apóstoles y los creyentes en el tiempo neotestamentario entendían clarito que el mensaje y la predicación era el método que Dios había escogido para traer salvación, liberación y transformación a los perdidos. Ellos tenían muy presente que la predicación no estaba diseñada para buscar la aprobación o la simpatía de sus creyentes. La predicación centrada en Dios, en Cristo y su obra en la cruz es y seguirá siendo una locura para el perdido. El apóstol Pablo, el cual los predicadores pentecostales y carismáticos mencionan mucho en sus sermones, no era un predicador que buscaba la aceptación o la aprobación de sus oyentes. El apóstol Pablo, recordemos, entendía claramente que el mensaje del Evangelio está centrado única y exclusivamente en Dios, en Cristo y su perfecta obra en la cruz. En 1 Corintios capítulo 2, Pablo nos dice lo siguiente. ¿Dónde dejé? Aquí está. Dice, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros por debilidad y con temor y mucho temblor, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración de espíritu y poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, nos dice 1 Corintios capítulo 2, verso 1 al 5. Finalmente, estimados hermanos, bajo ningún concepto estoy afirmando que dentro de los movimientos pentecostales y carismáticos no haya verdaderos creyentes, líderes y pastores que realmente son hijos de Dios y ministros fieles y que amen al Señor con todo su corazón.
Sin embargo, el propósito de este video es traer a colación algunos problemas más visibles que yo, en mi experiencia dentro de este movimiento, pude experimentar, ver y ser partícipe en las casi 2 décadas que milité en sus filas. Mi deseo, por lo tanto, es que muchos pastores, líderes y creyentes dentro del movimiento pentecostal y carismático puedan tomar estas observaciones que hago en este video y de una manera objetiva y no como un ataque personal, y que puedan tomar medidas para corregir esta deficiencia que tanto daño le están haciendo a este movimiento pentecostal, que si pudieran, ¿cierto?, afianzar un poco más las escrituras, dejar que los hermanos estudien, llevar buena teología a sus iglesias, creo que sería una bomba en este siglo XXI. Pues bien, espero que este video haya sido de su agrado. Si le gustó, deje sus comentarios más abajo. Si le ha parecido correcto, deje sus comentarios, compártalo con los demás para que otros puedan conocer estas verdades que nosotros, video tras video, reflexión tras reflexión, vamos entregando para que usted, ¿cierto?, tome conciencia de lo que hoy día estamos viviendo en nuestro tiempo. Gracia y paz a cada uno de ustedes. Dios los bendiga y nos vemos en otra reflexión bíblica. Chao, chao.